Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 11 en punto, así que comenzamos. Bueno, volvemos con fuerza y con energía renovada en este nuevo webinar tras las vacaciones de verano y lo hacemos pues para tratar un tema que esperamos que os sea muy útil, ya que hablaremos de una problemática que podemos decir que es transversal a muchas áreas de la empresa y que podemos encontrar también en organizaciones de prácticamente cualquier sector. Y es que en todas las organizaciones existen tareas de procesamiento manual de documentos. Aquí hablamos de facturas, documentos legales, contratos, correspondencia y muchos otros, ¿no? Como decía, es una labor manual que requiere tiempo y que suele ser costosa, creando cuellos de botella en diversos flujos de trabajo y que también genera a menudo errores, pero que también, pues bueno, las empresas asumen con normalidad, ya que en principio no parece que se cuente con una alternativa, ¿no? Pues bien, en el webinar de hoy os contaremos cómo gracias a la automatización, a la tecnología de reconocimiento de imágenes y a los algoritmos de aprendizaje, es posible sentar las bases para resolver esta problemática, para así, pues bueno, ganar agilidad en nuestros procesos y también reducir la exposición de nuestros compañeros pues, a tareas que pueden ser monótonas, repetitivas y, por qué no decirlo, también de bajo valor para el negocio. Para ello, contamos en el evento de hoy con nuestro compañero de Singular, Javier Molina, y con Federico Zani de Health Systems, ¿vale? Y por supuesto, también estaré yo aquí a lo largo del evento, así que aprovecho este punto para presentarme. Mi nombre es Ramón García y soy el director de marketing del área de soluciones de Singular, que como muchos ya sabéis, se trata de un área creada tras la integración de Xevi en el ecosistema de la compañía. Bueno, y como hoy vamos a hablar de automatización, pues voy a comenzar mi introducción enumerando rápidamente pues, los beneficios que aporta esta al negocio y que quizá algunos ya conozcáis, pero que no viene mal ir refrescándolos, ¿no? Lo primero es que la automatización nos permite incrementar la productividad de nuestro equipo, nos ayuda a reducir el número de errores por el procesado manual, mejora la experiencia de nuestros compañeros reduciendo su exposición a tareas que son monótonas y repetitivas. Mejora la experiencia de cliente al poder darles también respuestas en menor tiempo. También al reducir el tiempo necesario para llevar a cabo una tarea, también podemos decir que reducimos los costes laborales en los procesos donde intervienen estas. También nos permite minimizar los riesgos de cumplimiento normativo al procesar, por ejemplo, información que podemos clasificar como sensible. Pero para mí la más importante es esta última, ¿no? Sobre todo, podemos decir que aporta elasticidad al negocio, permitiéndonos ser mucho más escalables. Bueno, hasta aquí, hasta este punto, todo correcto, ¿no? ¿Quién no quiere pues, todos estos beneficios para sus equipos, para su empresa? Pero claro, ahora podemos decir que la automatización también se puede encontrar pues alguna que otra piedra en el camino, ¿no? Por ejemplo, la automatización, digamos que es fácil de aplicar cuando contamos con un tipo de datos que llamamos datos estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados nos referimos a la información que se suele encontrar, por ejemplo, en la mayoría de bases de datos o cuando interactuamos directamente con aplicaciones informáticas. Un ejemplo claro de estos datos estructurados, pues son, por ejemplo, los ficheros Excel, ¿no? Que están muy bien ordenaditos, en filitas, en columnas, donde se identifica claramente mediante títulos qué información está contenida en cada uno de sus registros. Pero, claro, no toda la información que procesamos en nuestro día a día está estructurada. Tal y como acabamos de comentar, los datos estructurados siguen un cierto orden o una estructura predefinida, lo que los hace fáciles pues, de buscar y de analizar, mientras que los datos no estructurados no cuentan con una estructura interna identificable. Al estar desorganizados, podemos decir que no tienen valor desde el punto de vista de la automatización hasta que logramos identificarlos y almacenarlos de forma organizada. Bueno, por poner todo esto en un orden de magnitud, el otro día pues estuve leyendo que la consultora IDC comentaba que cuando lleguemos a 2025, creo que era, los datos de todo el mundo pues iban a ser muchísimos, no 170 zettabytes o 185 zettabytes, no sé ya ni cuánto es un zettabyte, pero es mucho, ¿no? Pero también tenía en cuenta que la mayoría de esta información estará almacenada, por ejemplo, en correos electrónicos, en textos, PDF, documentos escaneados, que precisamente se trata de datos no estructurados o semiestructurados, ¿no? Lo que supone una barrera para la automatización y, por consiguiente, también una barrera para lo que sería la transformación y la digitalización de nuestras empresas, de nuestros departamentos, de nuestros equipos.
Bueno, la buena noticia es que gracias también a la rápida evolución de la tecnología y también de la inteligencia artificial, tanto a nivel técnico como a nivel de costes, este problema hoy lo podemos salvar. ¿Cómo? Pues aplicando lo que llamamos la automatización inteligente o más concretamente cuando hablamos de documentos, el procesado inteligente de documentos, somos capaces de estructurar todos esos datos no estructurados o semiestructurados para hacer que sean fácilmente procesables por los sistemas de automatización. Así, pues podríamos decir que la automatización necesita la inteligencia, pero también podemos decir que la inteligencia necesita la automatización para ser escalable y resolver de una forma razonable y económica nuestros problemas de negocio que están vinculados sobre todo a todo lo que vamos a hablar hoy, que es el procesado manual de información y a todas las tareas que están asociadas al mismo, ¿no? Bueno, solamente me queda un punto para concluir la introducción, que es presentaros rápidamente Singular. Y la verdad es que puedo decir que no es una tarea fácil, ¿no? Dado que somos una organización, un ecosistema que evoluciona de forma continua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pensamos que en un mundo que está cambiando constantemente, la capacidad de adaptación es la mejor ventaja competitiva. Esto es algo pues que todos en la empresa llevamos ya en nuestro ADN y que intentamos transmitir también a nuestros clientes en cada proyecto que realizamos. Estamos hablando también, bueno, de proyectos en los que pues, desplegamos soluciones en el ámbito de la estrategia empresarial y de la tecnología y que nos ha llevado ya a tener equipos disponibles en países en prácticamente todos los continentes, desde Estados Unidos a Singapur, pasando por México, Portugal, Emiratos Árabes, bueno, entre otros muchos lugares, ¿no? Y podemos decir que, os preguntaríais por qué todas estas empresas y muchas más de las que no estáis viendo ahí confían en nosotros, pues yo creo que es porque les aportamos lo mejor que tenemos, ¿no? Que son las personas que componen nuestros equipos y también, pues bueno, sus amplias y diversas capacidades técnicas que ponemos a vuestra disposición junto pues, con todo el conocimiento y nuestra apuesta por aprender continuamente para llegar al final a lo importante, ¿no? Que es ayudaros a vosotros a que alcancéis con mayor facilidad vuestros objetivos de negocio y también ayudaros pues, a superar todos estos retos que nos estamos encontrando continuamente y que nos vienen de un futuro que es más, cada vez más acelerado y también es cada vez más digital. Y bueno, con esto concluyo la introducción de hoy y le doy paso a nuestro compañero Javier Molina, que bueno, nos va a introducir en todo este tema de lo que sería el procesado inteligente de documentos. Hola Javi, ya te vemos por ahí. Muy ¿Qué buenas, tal? Muy buena. Pues estupendamente. te pasamos el control y comienza cuando quieras, ¿vale? Venga. Buenos días, mi nombre es Javier Molina. Dentro de Singular Solution llevo la parte comercial y de operaciones y hoy, como apuntaba Ramón, pues venimos a profundizar un poquito en todo este mundo de la automatización, de la digitalización, más centrado en el tema de cómo sacamos información de nuestros papeles, la estructuramos un poquito y podemos automatizar trabajo. Yo en mi charla de hoy me gustaría empezar asentando bases de conceptos, ¿vale? De qué es la inteligencia artificial y dónde aplica, qué es el RPA y la automatización de procesos y cuál es su marco de uso para darle ya paso luego a Fede, que ya entrará en profundidad y en materia en cómo se ejecuta este tipo de proyectos y os contará diferentes ejemplos reales en los que se han aplicado estas tecnologías, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el mundo este de la automatización, hay que tener claro qué tipo de problemas resuelve cada tecnología, ¿vale? Lo que resuelve RPA es principalmente el hacer, el actuar, el cómo hago yo una secuencia de pasos, ¿vale? Que me llevan hasta conseguir mi objetivo. Esto es el típico proceso que tenéis identificado en vuestra compañía y que siempre hago de la misma forma. Pues imagínate, voy a conciliar movimientos bancarios. Pues sé que tengo que entrar a la web del banco, tengo que logarme, tengo que ir a movimientos, tengo que seleccionar el descargarme ese Excel con todo el extracto, luego manipularlo y dárselo al ERP para que me haga la conciliación. Eso, aunque intervienen diferentes entornos y a día de hoy en la mayoría lo haréis
de forma manual, en realidad es un procedimiento que no tiene toma de decisión. Está muy claro los pasos que hay que seguir y cada una de las interacciones que hay que tener con el sistema. Ese tipo de trabajo es el ámbito del RPA, ¿vale? Trabajos que están muy procedimentados, en donde no hay toma de decisión y si la hay, es una toma de decisión pretomada. Es decir, si me encuentro esta situación, hago esto, pero si me encuentro esta otra situación o este otro valor, haré esta otra cosa, ¿vale? ¿Dónde entra la inteligencia artificial y qué tipo de problemas son los que aporta su magia? En eso que hacemos las personas también, que es interpretar, es descubrir patrones en cosas que aparentemente no las tienen. Por ejemplo, una factura. Cualquiera de vosotros, si pensáis en una factura, sabéis que tiene patrones comunes. Que tiene que tener un CIF, que tiene que tener una razón social, diferentes lineales, una base imponible, tienen que aparecer también los datos del cliente. Y a vosotros os da igual que os entreguen una factura hecha a mano en papel o 200.000 formatos diferentes de factura, que si cumple con esos criterios vais a identificar que es una factura y vais a saber extraer la información. Eso a las máquinas les cuesta muchísimo trabajo, ¿vale? Y eso es el problema técnico que viene a resolver la inteligencia artificial. Encontrar esos patrones para, como apuntaba Ramón, convertir datos desestructurados, cada factura de su padre y su madre, en una información estructurada. Un Excel tabulado, una base de datos bien informada. Allí es donde aporta valor. Voy a profundizar un poquito más en el concepto de RPA por si no lo conocéis, ¿vale? Esto es una tecnología que, aunque parezca muy nueva y novedosa porque ha empezado a moverse y a difundirse recientemente, realmente es una tecnología que lleva mucho tiempo inventada, ¿vale? Al final es tener un motor de procesos, ¿vale? Donde vamos a identificar las diferentes etapas y la información que entra y sale entre cada una de las cosas que tenemos que hacer. Y al final, esa información que entra o sale dentro de un proceso en nuestra compañía, a veces empezará en un email, vendrá de un fichero, un documento que nos deja alguien en una carpeta. Pues al final, ese es el corazón de un RPA. Es un elemento que nos va a permitir transformar la información y pasarla de un estadio a otro de nuestro proceso y que va a tener diferentes conectores que nos van a permitir interactuar con la información, recogerla o ponerla. El elemento que da nombre a lo que es la tecnología, que es Robotic Process Automation, es el robot. ¿Qué es el robot? Es un agente que yo instalo en un ordenador y es capaz de simular la interacción de un usuario con el teclado y con el ratón. De esa forma, en aquellos aplicativos, webs o sistemas en los que no podamos hacer una integración a nivel de tripas, ¿vale? Enganchar por debajo dos sistemas informáticos y sea necesario interactuar con el interfaz gráfico, es decir, con el ratón, con el teclado, e ir navegando, vamos a poder hacer eso de forma automática, ¿vale? Pues el ejemplo que os contaba antes de hacer al banco. Podemos entrenar a un robot para que haga clic en el iconito del navegador, que entre en la URL y ponga la web del banco, que se acredite y que navegue por esas diferentes pantallas. De esa forma, ¿qué es lo que conseguimos? Con mucho artificio conseguimos extraer la información que necesitamos de un sistema y el requisito es que sea un sistema al que yo no pueda acceder por debajo porque siempre va a ser mucho más eficiente. Pero esto nos va a permitir ese tipo de interacción para nuestros procesos. Luego, pues tendremos acceso a diferentes conectores, pues como puede ser acceder a documentos concretos, puede generar Excel, manipularlos, lo mismo con PowerPoint, con Word, con infinidad de sistemas de ficheros. Nos va a permitir acceder al sistema de correo para envío de email, recepción de email. Nos va a permitir acceso a sistema de ficheros, crear ficheros, trabajar con carpetas, acceder a páginas web, a aplicaciones de escritorio. Al final es una herramienta
que lo que le da el nombre comercial es una de sus piececitas que nos va a permitir interactuar con sistemas, pero que no es lo único que tiene. Al final tiene multitud de conectores donde lo importante es que tengamos claro cuál es el proceso que queremos solucionar y ya sobre eso vamos componiendo, ¿vale? Os pongo algunos ejemplos de cosas pues, para alimentaros el imaginario. Presentación de documentación en portales oficiales. Pues esto puede ser presentar los contratos laborales en los portales de la administración pública. Alta de empleados. Pues cuando un empleado entra en la compañía hay que darlo de alta en el directorio activo, hay que crearle cuentas de correo, hay que hacerle envío de información de onboarding. Todo eso, que es un proceso sistematizado dentro de cualquier compañía, se puede automatizar. El tema de conciliación bancaria, que lo estaba poniendo como ejemplo antes, recepción de avisos. Pues imaginad que tenemos o que trabajamos con clientes que nos facilitan un portal de proveedores y donde tenemos que estar monitorizando para saber si nos llegan encargos, o portales de administración pública como puede ser el de Hacienda, donde los avisos te llegan a través de ese portal. Todo ese trabajo de monitorización y refinamiento de qué me están pidiendo se puede automatizar. Mantenimiento de CRM, pues ¿quién que no tenga un CRM ha visto cómo se degrada la información de los contactos conforme pasa el tiempo? Porque la gente cambia de puesto, se mueve de empresa. Pues automatizar eso para que cuando tengamos un rebote busquemos información de ese contacto y alimentemos nuestro CRM para tenerlo al día, son cosas que se pueden automatizar. Análisis de mercado, pues monitorizar la página web de nuestra competencia si somos, por ejemplo, del sector retail, para ver cuándo cambian precios, qué precios tienen, y todo eso tenerlo al día y enganchado con avisos para nuestro personal de marketing para que reaccionen a tiempo. Generación de informes, el típico informe que tenemos que mirar 3 sistemas, generar un Excel para un reporte mensual a la dirección. Monitorización de sistemas, si tengo los sistemas caídos, si las aplicaciones están funcionando. Pues como veis, toda una caterva de situaciones que tenemos en cualquier compañía hoy día. Bien, ¿qué es el concepto de automatización inteligente? Pues Ramón ya daba una pincelada. Consiste en utilizar esas técnicas de inteligencia artificial para que la parte que no tiene el RPA, que es entender e interpretar los datos, ¿vale? Un RPA siempre tiene que empezar en un punto de partida donde tiene información estructurada, ya sea una plantilla, un fichero que tengas configurado con un naming convention, un Excel donde tienes un listado de cosas a las que tratar y que vas a ir mirando siempre los mismos campos. Pues cuando no es ese el caso y necesitamos masticar antes la información, tendremos que recurrir a tecnologías de inteligencia artificial, que lo que harán será coger esa información heterogénea y darle un formato. Y a partir de ahí ya es donde engancharán nuestros sistemas de automatización, ¿vale? Dentro de, o por ver cómo encajan estas piezas, dentro de lo que es la disciplina de inteligencia artificial hay muchas ramas, ¿vale? Pero quizás las que más nos afectan y que más relevancia tienen en esto de la automatización, pues serían la visión artificial, que es la disciplina que busca patrones en imágenes, ¿vale? Pues el reconocimiento de matrícula, reconocimiento de cara. Eso es lo típico que conoceréis todos, pero pensad que eso se puede aplicar, por ejemplo, en una planta de producción para contar elementos, ¿vale? Tú puedes ver si estás en una planta de producción cuántos elementos han pasado, si tienen defectos o no. Al final la aplicación que tiene es mucha, porque va de encontrar patrones, identificarlos y darles estructura. El procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Que esto es básicamente el coger grandes volúmenes de texto y de números y encontrar patrones. Esto es sin duda la tecnología que mejor aplica al eje central de la charla de hoy, que al final va de cómo voy a sacar información de mis documentos en papel, cómo puedo extraerla para darle estructura y a partir de ahí automatizar cosas. Pues la disciplina que entra ahí es el procesamiento del lenguaje natural, ¿vale?
Y el Machine Learning, que al final es la disciplina que toca pues, cómo encuentro patrones en grandes volúmenes de información que a simple vista no se perciben. ¿Vale? ¿Y el RPA cómo va a engancharnos con esto? Pues al final, visualizad que tenéis 100, 200 proveedores que os emiten facturas, ¿vale? Y esas facturas os las terminan mandando a un buzón de correo. Pues el sistema podría ser algo como una pieza de inteligencia artificial que está esperando la recepción de esos correos. Una vez que llega el correo, procesa el documento, extrae la información y actualiza un Excel o hace una invocación a un servicio. Al final, una vez que hemos hecho el trabajo de tamizar la información, pues podremos pasársela al RPA, ya sea disparado por eventos, es decir, ya he procesado este documento, aquí tienes, empieza a trabajar, o planificado. Oye, yo voy a estar procesando facturas toda la mañana y cuando tenga 200, entonces a las 2 de la tarde tú te pones a trabajar. ¿Vale? Ejemplos reales de cosas que se pueden hacer en la unión de estas dos tecnologías. Pues la gestión de pedidos. Los clientes me lanzan pedidos y tengo diferentes formularios. El formulario de pedido de cada cliente será distinto. Pues utilizaré la inteligencia artificial para extraer la información que necesita mi ERP y una vez que la tenga tabulada, automatizo el proceso para generar los albaranes, las facturas y lo que sea pertinente dentro de mi ERP. Gestión de facturas, pues el mismo ejemplo que ponía antes. Me llegan facturas de diversa índole de distintos clientes. ¿Cómo tamizo eso para luego poder llevarlo a contabilidad, a su cuenta contable correspondiente y generar el asiento? Respuesta a RFPs. Esto es un caso real. Clientes que viven principalmente de hacer proyectos que nacen de RFPs, que esas peticiones de proyecto siempre tienen una estructura común, pero claro, cada cliente genera el documento como buenamente le parece bien, ¿vale? Entonces, tú sabes, por ejemplo, que tienes que tener unas cláusulas técnicas, unas cláusulas legales, que tienes que tener unos plazos, que tienes que tener muchas cosas que son comunes a todos los RFPs, pero tienes que encontrarlo. Y si hablamos de un RFP que son 2 hojas, no es un problema. Si hablamos de proyectos que el RFP son 150 folios y que a lo mejor tardas un mes en preparar la propuesta, pues el hecho de procesar esta información, tabularla y dejarla preparada para que los técnicos simplemente tengan que hacer la parte de valoración, ya está quitando una carga de trabajo brutal. O procesamiento de activos por lotes. Esto es, imaginad que somos una empresa que da servicios inmobiliarios y un banco nos pasa un lote de 3.000, 4.000 viviendas, donde yo tengo imágenes, me dan una categorización, pero yo tengo que confirmar que eso es cierto. Pues haciendo un procesamiento de este calibre, podríamos automatizar todo ese trabajo en lugar de tener a una horda de gente revisando imágenes y chequeando si la información que está tipificada en cada uno de los activos es correcta o incorrecta. ¿Vale? Pues hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Pues muy bien, Javi. Muchas gracias a ti también por esta introducción, por así decirlo, también a todo este tema. Yo creo que ha aclarado muchísimos conceptos, ¿vale? Y vamos a pasar ahora a Federico Zani, que ya va a entrar en una parte más práctica de lo que sería el procesado inteligente de documento y la automatización inteligente. Hola, Fede, ya te vemos por ahí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, un placer Muy estar bueno. aquí. Pues sí, la idea es, en la parte de mi presentación, intentar a compartir un punto de vista, digamos, un poco más práctico, ¿no? En donde se pueda ver qué pasa cuando integramos estas diferentes tecnologías. Me voy a permitir comenzar primero haciendo una pequeña repetición, si me permitís, de estos conceptos y de su fundamento.
Primero, bueno, destacar que estoy encantado de estar aquí como invitado. Vengo de la compañía Health System, en la cual estamos muy centrados sobre todo en dos grandes ramas de desarrollo de software, que son la automatización, de la parte que formo parte, y luego una gran vertiente de seguridad. Entonces, hoy estamos aquí un poco para hablar de eso que llamamos la automatización inteligente, y la idea debajo de este concepto, y por eso digo que voy a repetir un poco porque es un concepto que ya venimos desarrollando desde el inicio de esta conferencia, pero yo creo que el gran mensaje aquí es, nos referimos a automatización inteligente cuando adicionalmente a una tecnología base, ¿no?, que conglomera todo un conjunto de herramientas como es el RPA, vamos apoyándonos en diferentes herramientas especializadas para procesos específicos. Y en ese caso, aunque estemos haciendo una suma de tecnologías, en realidad aquí llegamos a ese tipo de sumas en la que 1 más 1 no es 2 y puede dar tranquilamente 4, en tanto a que se multiplica la potencia de estas soluciones y conseguimos de esta manera impregnar a, a esa organización con mayor automatización en todos los procesos. Entonces, dentro de todos estos, digamos, todas estas siglas y diferentes tecnologías a las que nos referimos, como bien explicaba antes Javi, podemos apoyarnos en diferentes vertientes, como serían el machine learning, la inteligencia artificial, computer vision y todo este tipo de tecnologías que no dejan de ser una aplicación específica para un problema en concreto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es aprovechar ese desarrollo de tecnologías muy abiertas y muy maleables para enfocarlas directamente a la solución de un problema específico. Y en el caso de procesamiento inteligente de documentos, se da una situación por la cual el nombre de la tecnología más utilizada dentro de esta solución se llama un Assisted Machine Learning. ¿Por qué tiene este nombre si la tecnología como tal requiere un entrenamiento? Es decir, yo si quiero procesar una serie de facturas, de inicio tendré que entrenar brevemente esa tecnología para que sea capaz de conseguirlo. Pero en el caso de, por ejemplo, puntualmente las facturas, o podemos extrapolarlo a albaranes de entrega, a contratos o a demás documentos de tipo formulario de los que hay que capturar información, la idea de fondo es que en todos esos tipos de documentos, la información que vamos a querer obtener siempre es la misma. En tanto a que cuando yo estoy procesando una factura, independientemente del formato que tenga esa factura, yo sé a ciencia cierta que esa factura consta de dos grandes bloques, digamos. Hay un bloque que le vamos a llamar la cabecera, donde está la información de proveedor, cliente, direcciones, identificadores, etcétera. Y luego vamos a tener la propia información relativa a esa factura en concreto, que serán las líneas de factura, en donde podemos ver tal producto, tanta cantidad, tal precio unitario. De esta forma, la solución de procesamiento inteligente de documentos se apoya fuertemente en la tecnología de un Assisted Machine Learning, porque una vez definido el patrón de información que queremos obtener y una vez automatizado, de forma muy sencilla podemos ir agregando nuevos formatos, nuevos tipos de facturas de los que queremos extraer exactamente la información, pero que tienen una representación gráfica diferente. Y aquí es donde la tecnología realmente aporta. ¿Por qué? Porque independientemente, vamos a decirlo, de las coordenadas o del formato en cómo esté esa información, esta tecnología sabe perfectamente qué información obtener y por tanto continúa en ese modo aprendizaje aun cuando estamos en pleno estadio de producción, porque de esa forma asimila de forma muy sencilla y rápida todos esos nuevos modelos que se le presenten sin configuración adicional. Entonces, antes de movernos directamente a ver cómo funciona realmente, creo que es interesante destacar algunos casos de usos recientes que hemos tenido con clientes, donde, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una empresa logística belga ah, que le significó un grandísimo impacto cuando se desencadenó el Brexit. Estuvieron unos meses con un pico increíble de trabajo y no sabiendo muy bien cómo enfocar esto, con un crecimiento descontrolado a nivel de personas, en el que
básicamente algo que se hacía de forma totalmente natural, de repente el mismo proceso se vio envuelto en una cantidad nueva de burocracia que, digamos, hasta cierto punto no fueron capaces de asumir y acabó penalizando evidentemente la productividad. Aquí lo que hicimos fue colaborar con ellos y ayudarlos a automatizar en gran medida un proceso complejo, que es reunir información de múltiples fuentes diferentes para conseguir realizar de forma automática lo que serían las declaraciones de aduana. Estos eran unos documentos con un deadline muy claro, básicamente porque los camiones no podían entrar a Inglaterra si no tenían correctamente realizado este trámite. Entonces, evidentemente, siendo una empresa logística donde la velocidad es muy importante, también había un componente agravante, que era que si no se realizaba el proceso correctamente, se paraban camiones. Por tanto, el hecho de implantar esta solución y automatizar gran parte de este proceso no solo consiguió salvar muchísimo tiempo de horas humanas, sino que además evidentemente incrementó la eficiencia de la compañía en tanto a que ya prácticamente no se registraban ah, ah, incidencias en los envíos debido a problemas burocráticos. Otra cosa es que haya algún problema mecánico similar, pero en tanto a que la automatización del proceso ayudó a cumplir con los tiempos, pues no se vio afectación real en el negocio. Importante destacar también aquí, perdón que estaba ahí con el relojito de cargando, importante destacar aquí que esto es un ejemplo muy claro de dónde ayuda RPA y dónde ayuda el procesado inteligente de documentos, básicamente porque, como decíamos antes, RPA aporta puro músculo. Es decir, una tarea procedimentada en la que incluso puedo incluir decisiones pretomadas, como decía Javi, es ideal para todo lo que son las tareas de obtención de información, seguimiento e incluso para coordinar la recolección de información faltante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, inicialmente sí que había un poco un comportamiento de que no tenemos muy claro qué es lo que nos va a venir de cada proveedor o de cada cliente, ¿no? Para mover esos cargamentos. Entonces, también ayuda a incrementar la eficiencia que los procesos internos tengan un mínimo estándar. Entonces, cuando hablamos de que hay un proceso que tiene un estándar en el que se siguen unos pasos determinados, ahí es donde RPA brilla y aporta realmente muchísimo valor. Y por tanto, evidentemente nos está ayudando a madurar en nuestros procesos organizativos. Voy a pasar al siguiente, que en este caso, este sí que es un ejemplo dentro del territorio español, digamos, concretamente en una autonomía. Ya nos queda un poco lejos, pero cuando hubo la explosión de la pandemia y el COVID, de repente pues muchos organismos públicos se vieron totalmente desbordados por la cantidad en este caso en concreto eran expedientes de baja a tramitar, y estamos hablando de un impacto increíblemente alto, en tanto a que los equipos dedicados a ello no solo no eran capaces de conseguir procesar todas las peticiones que tenían a este respecto, sino que ya no lo eran, aún parando el resto de actividades. Por tanto, el impacto de este proceso nuevo, vamos a decir, fue increíblemente significativo, en tanto a que no solo no fueron capaces en primer término de dar un tiempo de procesamiento aceptable, digamos, sino que también no fueron capaces aún deteniendo otro tipo de procesos. Aquí, evidentemente, estamos hablando de un tipo de proceso que corresponde a un comportamiento de pico, ¿no? En donde nunca sabes al día siguiente si vas a tener más o menos procesos que realizar. Y partimos de una situación de pico muy grande inicial, en la que ya, independientemente de la cantidad que sea capaz de procesar por día, tengo una cola pendiente de procesamiento que es evidentemente difícil de asumir. Entonces, evidentemente, aquí, una vez identificado ese estándar, ¿no? Por el cual los pasos para conseguir
agilizar este proceso en las diferentes aplicaciones, pues evidentemente es donde RPA como tal brilla aportando ese músculo que decíamos antes, pero ese músculo solo puede aportarlo RPA cuando los datos vienen en un formato que es capaz de manejar. Entonces, en este caso lo que hacíamos era, en un primer estadio, utilizábamos la solución de Intelligent Document Processing para obtener todos estos datos, volcarlos a diferentes bases de datos intermedias y luego, evidentemente, utilizando el propio RPA para con estos datos conseguir procesar todos estos documentos en cola. Evidentemente, esto colaboró a reducir gravemente la implicación humana en estos procesos, liberando a estos empleados porque evidentemente había que atender aquellos procesos que se detuvieron por atender esto y estábamos hablando de una situación increíblemente excepcional, por tanto era muy importante dar salida a ese volumen ingente de trabajo. Voy a pasar al siguiente, que en este caso es, vamos a decir, otro formato de burocracia bastante estándar y al mismo tiempo bastante compleja. Estamos hablando de el proceso por el cual una entidad bancaria puede conceder un préstamo hipotecario. Y este proceso se basa inicialmente en un intenso intercambio de documentos por el cual la persona que está solicitando ese préstamo pues tiene que aportar documentos de tipo nóminas, recibos, contratos. Hay un gran número de documentos que deben ser aportados. Esos documentos, depende del tipo que sean, corresponden a un subproceso u otro. Hay múltiples subprocesos en los que se obtiene la información personal de la persona, luego se valida su condición financiera, su historial financiero. Hay toda una serie de subprocesos que se desencadenan en base a la obtención de información, pero el primer hito dentro de este proceso consiste en tener el verde administrativo, en tanto a que tenemos todos los datos necesarios de esa persona para comenzar el análisis. Entonces, a este nivel es un proceso en el que hay un solapamiento constante entre estas dos soluciones y trabajan realmente de la mano. ¿Por qué? Porque con la solución del procesado inteligente de documentos voy a estar todo el tiempo extrayendo diferente información de múltiples documentos que pueden llegar en diferentes momentos del tiempo, y la solución RPA es la que se ocupará de hacer el seguimiento de esa obtención de datos, siendo capaz de, en algunos puntos del proceso, enviar comunicaciones directas a ese cliente y decir, falta esta información y esta información, y continúa realizando el seguimiento hasta que realiza, digamos, hasta que da por buena toda esa información obtenida. En el momento que la da por buena, desencadena los subprocesos de los que hablábamos antes. Por tanto, dentro de la organización, automatizar el proceso tiene un grandísimo valor añadido, porque es un proceso en el que hay, de forma, digamos, previa al uso de estas tecnologías, un uso muy intensivo de horas humanas para reunir documentación, para validar documentación y luego realmente para realizar todos esos subprocesos que conforman al proceso global. Evidentemente, una vez implantada esta solución, en este caso específico del cliente, alcanzó el retorno de emisión como tal en solo un mes y medio, lo cual es, creo, bastante significativo. Entonces, ahora sí que ha llegado el momento de ver un poco cómo funciona esto. La idea detrás de la demostración que voy a hacer es, estoy simplemente emulando un proceso que automatizamos en un cliente de Latinoamérica hace relativamente poco. Si me permitís, voy a enseñaros un momento de qué tipo de desafío hablamos. Aquí la idea es, tenemos factura, luego ya comentaremos si esto es un formato estándar, si no lo es, y a qué consideramos una factura estándar, pero básicamente vemos que aquí se cumple la regla de los dos bloques, en el que tenemos un cabecero, digamos, donde está toda la información de las diferentes compañías, y luego tenemos una serie de líneas de factura en la que se habla de ítem, cantidad y precio unitario. La idea de este proceso no es realizar el pago ni hacer una conciliación de movimientos bancarios. La idea de fondo es
Aquí lo que queremos conocer es cuántas unidades han llegado de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos ítems, porque luego tendremos que ir a nuestro ERP, a la gestión de inventario, y en cada uno de esos diferentes ítems, lo que queremos es crear una actividad para el equipo de almacén para que validen que esos ítems realmente han llegado, y una vez validado tenemos el verde administrativo para poder proceder con el pago. Entonces, la idea es, si por ejemplo en la factura está contenido este ítem, quiero que la solución de RPA venga aquí, cree una actividad de este tipo, pendiente para realizar, que la asigne a mi propio usuario y aquí diga, debería validarse la llegada de tantos ítems, perdón, tanta cantidad de este ítem. Para ello, lo que voy a hacer es simplemente ir directamente a un método de entrada activo de esta solución. Esto significa que tal y como está configurado ahora mi entorno, que es, repito, emulando el proceso que implantamos en el cliente, lo podemos tenemos la posibilidad de alimentar la solución IDP de múltiples formas, como un documento, perdón, un directorio en el que voy dejando los archivos, un buzón de correo en el que voy enviando los archivos adjuntos, mediante conexión de API, múltiples formas, en este caso porque considero que es más visual y porque fue el método utilizado en ese cliente. En este caso lo que tenían era una serie de bots de RPA, de Automate, que iban reuniendo esas facturas por diferentes vías, conectándose a web de proveedores, descargándola de mails y conforme las iba obteniendo, las iban dejando en un documento. Entonces, cojo una factura, la dejo en ese directorio que está siendo monitorizado, vemos que es el directorio de tipo input. Cuando empiece a procesar la solución, este documento desaparecerá de aquí, estará en pleno procesamiento N segundos y pasado ese tiempo veremos cómo un nuevo archivo aparecerá aquí. Ahora ha desaparecido de aquí, en algún momento aparecerá aquí y cuando ese archivo aparezca aquí, la solución RPA de Health Systems Automate lo que hará será, al aparecer el archivo, desencadenará un proceso por el cual, teniendo la información contenida en esa factura, se irá al ERP, iniciará sesión, abrirá el inventario y generará una tarea pendiente para cada uno de esos productos que deberían llegar. Ahora veremos en breve cómo se desencadena la ejecución automática. Aquí vemos que ya se está despertando. Y aquí vemos cómo, utilizando este archivo que ha aparecido aquí, se desencadena la automatización y efectivamente, digamos, nos conectamos a ese RP web, iniciamos la sesión y a partir de ahí vamos a buscar cada uno de estos ítems para agregarle esas actividades pendientes. Vamos a darle unos segunditos para que acabe el procesamiento. En este caso, evidentemente, no estoy utilizando exactamente la misma solución que utilizaba el cliente en el que hicimos la implantación, porque se trataba de un SAP. Por tanto, lo que he hecho es utilizar una solución más ligera y web orientada a demostraciones y no al uso intensivo como R. Entonces, como vemos ahora, ya ha iniciado la sesión y está yendo al primer ítem, ¿no? a la página de propiedades de ese primer ítem y es donde está empezando a realizar esas acciones. Como vemos, ya pone la nota de validar que ha llegado ese stock, por tanto, ahora pasará al siguiente ítem. Vamos a darle unos segunditos para que finalice. Si no me equivoco, eran cuatro ítems en esta factura. En este caso, evidentemente, con fines de demostración, está todo el proceso levemente ralentizado para que se vea cada pequeño paso que va dando
La solución, evidentemente, como decíamos inicialmente, RPA tiene la capacidad tanto de actuar en frontend, es decir, como estamos viendo, ¿no? Moviendo objetos en pantallas, haciendo clic, etcétera. Ahora ha terminado y el archivo ha desaparecido. Pero también tiene la capacidad de hacerlo en background. Por tanto, esto le daría la capacidad de actuar en lotes y con mayor eficiencia. Entonces, bueno, como decía, el proceso ha terminado. Por tanto, si ahora vuelvo a mi solución de inventario, mi solución de ERP con la función de inventario, pues actualizo y puedo ir a esos diferentes ítems que estaban en la factura, por ejemplo, este de aquí, y puedo, a ver dónde está, aquí, y puedo ver si realmente se han creado esas actividades que hablábamos. Y como vemos aquí, tengo una actividad que caduca en 5 días, que dice que tengo que validar que hayan llegado a 600 unidades de este producto. Esto, así como lo he aplicado en este caso a la validación de llegada a inventario, puede aplicar a múltiples niveles diferentes, ah, y es, por decirlo de alguna forma, solo un ejemplo. Entonces, detrás de todo esto, ¿qué hay? Yo entiendo que la parte de RPA no es necesario profundizar demasiado, porque en este caso estamos haciendo foco específico en la parte de procesado automático de documentos, y esto es un poco la consola de lo que vemos de esa solución IDE. Y evidentemente hay una configuración mínima que realizar, que en este caso se trata de, estamos hablando de facturas, evidentemente. Todos tenemos en la cabeza, por decirlo así, ese estándar de facturas en la que hay una cabecera y unas líneas, pero la realidad es que no todas las facturas son iguales. Entonces podemos encontrarnos diferentes casos que podrían ser estándar bajo nuestro punto de vista o no. Por ejemplo, si yo vuelvo a la factura que estábamos hablando antes, a todos los niveles, fuera de la complejidad gráfica que tenga, a todos los niveles parece una factura muy estándar, ¿no? En la que yo tiene una matemática inamovible, en la cual si yo tengo 600 piezas que cuestan esto, simplemente multiplicando estos dos valores obtendré cuánto es el total de esa línea. Y luego sumando esas diferentes líneas y agregando impuestos, pues tendré el total real de la factura. Pero en este caso ya nos desmarcamos con un campo que igual no es tan habitual, en el que en tanto a que aquí se incluye un seguro. Este campo no siempre está presente en todas las facturas. Por tanto, estamos hablando de una factura en la que tenemos la matemática estándar de facturas aplicada, pero los campos que queremos obtener no necesariamente son los que todos, a los que todos nos referimos como los datos estándar. Si cambio de tipo de factura y me voy, por ejemplo, a esta otra que tengo por aquí, aquí estamos hablando de una factura que visualmente es muchísimo más sencilla. Y nuevamente se cumple la regla de las dos secciones, en las que tenemos un cabecero en el que se refiere a las dos partes de esta factura, y luego volvemos a tener la parte de ítem, cantidad, precio unitario, etc. ¿Y cuál es la particularidad de esta otra factura? Que aquí hemos roto las reglas de las matemáticas en las facturas. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que tenemos de este ítem 3 unidades de algo que tiene un precio unitario de 18.000, cuando el precio real que me está dando de total, por esas 3 cantidades, es la mitad de lo que costaría una unidad. En este caso, la matemática estándar que solemos aplicar en una factura no aplica por el mero hecho de que están cambiadas las reglas del juego. Aquí se refiere a unidad, hablando de toneladas como tal, pero las unidades realmente compradas corresponden a la masa, y la masa está expresada en kilos. Entonces, esta primera línea representa poco más de media tonelada y por tanto se ve representada como poco más de la mitad de un ítem. Con esto quiero decir, en este tipo de soluciones, quien va a marcar cómo lo vamos a utilizar es qué información quiero obtener de cada factura y no necesariamente qué formato tenga la factura. Ahí es donde la tecnología realmente aporta, en tanto a que yo, por ejemplo,
para definir qué información quiero obtener de la factura. Os voy a enseñar de forma muy rápida, no quiero estirarme demasiado en tiempo, pero creo que es muy relevante. ¿Por qué? Porque la solución no solo aporta en tanto a que es capaz de extraer esa información de los documentos, también es capaz de realmente validar que esa información sea correcta, validar que las matemáticas se cumplen, e incluso realizar validaciones adicionales, yendo más allá de la propia solución. Por ejemplo, obteniendo información de este proveedor en concreto en nuestro ERP y saber si en este caso hace falta seguir un circuito específico, porque depende del tipo de proveedor que tenga, tenemos varios circuitos específicos en los que se aplican normas diferentes. Esto podemos descubrirlo desde el mero momento en que se están procesando estos documentos, gracias a las validaciones que puede realizar esta solución contra otras soluciones, como por ejemplo la base de datos de nuestro ERP. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí, esto es lo que se conoce como un Document Form Definition, es decir, esta es la información que yo quiero obtener de estas facturas. Y en el caso de la factura que envié a procesar, usa este formato en el que yo quiero obtener el proveedor, la fecha, el identificador de la factura, el identificador interno de mi orden de compra, el subtotal, las tasas, el seguro, que recordemos que aquí era un campo no estándar, y el total debido. Y luego por cada una de esas líneas queremos recolectar el ítem, la descripción, la cantidad, el precio unitario y el total del ítem. Y aquí es donde entran en juego las validaciones que contaba antes. Primero, para ayudar a esta solución a ser capaz de encontrar esta información sin mayor entrenamiento, podemos agregarle estas keywords y decirle, mira, estos campos están cerca de estas palabras. Da igual el formato que tenga la factura, o si está referido de diferentes formas, pues en este caso puede estar referido como VAT, TVA, MWT, puedo poner múltiples porque tengo múltiples formatos y puedo decirle, si ves este término cerca, significa que estás muy cerca de conseguir este valor. Al mismo tiempo, podemos hacer esas validaciones que os contaba. Por ejemplo, en este caso, el subtotal, lo que estamos haciendo es sumar todas las líneas, el total de todas las líneas, para luego construir un total que es la suma del subtotal más las tasas más el seguro. De la misma forma, yo podría agregar validaciones adicionales, como os decía, en el cual puedo generar listas de validación y como veis aquí, aquí tengo configurado uno que lo que hace es me obtiene el identificador en mi ERP de ese proveedor y por tanto soy capaz de identificarlo y setear o no ese circuito específico al que nos referíamos antes. Como último modelo rápido, me voy a permitir enseñaros, a ver si recuerdo exactamente cuál era, este de aquí. Aquí estoy en el caso que os contaba antes, en donde la regla de las matemáticas no se cumple y tenemos que modificar esa regla para que durante la validación efectivamente obtenga el verde, ¿no?, en el procesamiento, si no va a requerir de una validación humana. Todo documento en el que no se cumplan las validaciones va a requerir una validación humana y es lo que queremos evitar. Entonces tenemos que dotar a la solución de inteligencia suficiente para poder validar esas cosas. Entonces, como vemos aquí, para calcular el total de una línea, lo que estamos haciendo es una validación diferente por la cual estamos multiplicando el precio por esa unidad de masa y luego dividiéndolo por 1000 para tener realmente una validación que realizar. Múltiples validaciones se pueden realizar. Estamos hablando de que esta solución trabaja a nivel de diferentes estadios, en el que, de forma muy rápida para no extenderme en el tiempo, hay un componente de procesamiento de imágenes en el que cuando le enviamos esas imágenes o documentos, la solución va a aplicar ajustes de brillo, contraste, color, saturación para obtener el mejor ratio de lectura. Pasando al siguiente punto va a ser un OCR en el que va directamente va a engullir, ¿no?, esa imagen y convertirla en texto, y a partir de ahí se aplicará clasificación para saber de qué tipo de documento estamos hablando. Una vez identificado ese tipo de documento, vamos a verificar que realmente así lo sea,
mediante la lectura de la propia información contenida. Vamos a capturar realmente esa información. El proceso de captura significa que más allá de haber corrido el OCR para obtener esos caracteres, ah, durante la captura podemos transformar esa información, porque puede ser que esa factura tenga la fecha representada en mes, día, año, pero yo luego tengo que ponerla en mi ERP como día, mes, año. Entonces, en el propio proceso del IDP, podemos hacer que la información que viene en un documento en un formato fácilmente sea convertido en otro para darle compatibilidad con nuestras aplicaciones. Evidentemente, una vez capturada toda esa información, vamos a correr un proceso de verificación en el que se pueden correr verificaciones externas, como decíamos, comparando esa información con incluso otras aplicaciones de la organización, y a partir de ahí se realizará la exportación, ¿no?, ah, de ese documento en un formato estructurado, que puede ser básicamente un archivo CSV, un XML, directamente una base de datos y más formatos. A nivel cierre, yo creo que bueno, lo más importante es específicamente esto, ¿no?, que estamos hablando no solo de extraer información de documentos, sino que hay un gran trabajo de no solo la extracción como primer punto, sino luego la validación de que todos esos datos son correctos. Sin más, no quiero robaros mucho más tiempo. Ramón, cuando quieras. Muchas gracias, Federico. Vale, ya terminando, como os decía, ahora cuando salgáis de la plataforma o luego por correo electrónico os llegará la encuesta. Os animamos a decirnos qué os ha parecido, si os ha faltado algún ejemplo, si pensabais que queréis ver otra cosa y no le hemos contado, lo que queráis. Proponernos también siguientes eventos, que estaremos encantados. Igualmente, en la misma encuesta, en el mismo cuestionario, también nos podéis decir si estáis interesados en alguno de estos temas que hemos hablado, tanto de la parte de inteligencia artificial, de procesamiento inteligente de documentos, la de RPA, nos lo podéis decir ahí también. Luego contarnos vuestro caso concreto sin ningún tipo de compromiso y mis compañeros, pues Javier, Federico, estarán encantados de sentarse con vosotros un ratito y deciros por aquí, por allá o estate quieto que es una locura, ¿no? En lo, eso seguro que no os preocupéis, que es una locura, Javi os lo dice también. Y nada, yo creo que no se me olvida ningún tema a comentar, simplemente pues daros las gracias, Javi y Fede, por estar aquí. No. Y nada, y A a ti todos los y que... a todos los que nos han tolerado y soportado este rato. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos Buen día. y nada, os iremos avisando del siguiente webinar y muchas gracias por todo. Hasta luego. Adiós.